Bueno, enfilamos el último mes del año, diciembre, y la pregunta que más me están haciendo en los últimos días clientes y amigos es si confiamos o si habrá un rally de Navidad o un rally de final de año. Esta es una, y la segunda es si las medidas anunciadas por el Banco Central Europeo, las tan repetidas anunciadas medidas por parte del Banco Central Europeo, tendrán efecto en la economía real o no llegarán a tener efecto en la economía real. Pues bien, vamos a contestar a las dos preguntas. En la primera me voy a mojar, aunque es un poquito difícil hablar de rally de final de año, cuando desde mediados de octubre, es decir, en poco más o en poco menos de un mes y medio, la bolsa, en concreto la española, ha subido más de un 11% y el resto de bolsas europeas también han tenido un comportamiento espectacular. Es decir, de alguna manera podemos decir que las bolsas europeas ya han tenido parte o ya han experimentado parte de ese rally de final de año. También les decíamos hace un mes que efectivamente entrábamos en una época que estacionalmente era positiva para los mercados y era uno de los motivos por los cuales les recomendábamos no salirse, y nosotros de hecho no nos salimos en nuestras carteras de los mercados de renta variable. Pero por contestar a la pregunta, sí creemos que todavía nos queda algo de recorrido al alza en las bolsas europeas y en concreto en la española. Es decir, seguimos siendo optimistas con el comportamiento de las bolsas europeas en esta última parte del año, en lo que nos queda, que es, como digo, prácticamente un mes. ¿Por qué? Pues básicamente porque los datos macroeconómicos que hemos ido conociendo han sido ligeramente mejores de lo esperado. Seguimos dentro de ese estancamiento económico y de esos datos de inflación, prácticamente de ausencia de inflación, pero sí que es verdad que hemos conocido unos datos, no hemos conocido, sino que tenemos encima de la mesa dos factores que nos animan a ser un poquito más optimistas con el crecimiento europeo. Ya se los hemos contado: por un lado, la evolución o el fortalecimiento del dólar contra el euro o el debilitamiento del euro, y por otro lado el abaratamiento del precio del petróleo, que lógicamente debería tener, el primero, un impacto positivo en las empresas exportadoras europeas, y el segundo, un impacto muy positivo, para empezar, en el consumo, y por tanto son dos aspectos que deberían hacer que la economía europea crezca un poquito más. Si a eso le sumamos el segundo aspecto, que son las tan anunciadas medidas por parte del Banco Central Europeo, medidas expansivas, desde luego deberíamos ver en los próximos meses un comportamiento más favorable de la economía y a corto plazo un sentimiento más favorable por parte de los inversores hacia todo lo que son activos de riesgo europeos, tanto renta variable como renta fija, y dentro de esta última también se lo hemos repetido por activa y por pasiva, la deuda pública sigue jugando un papel muy importante en nuestras carteras, y creemos que hacia ahí va a seguir llegando el dinero a pesar de encontrarnos en unos niveles de tipos o de rentabilidades muy bajas. En concreto, el bono español a 10 años ya ha roto sobradamente el 2%, nos encontramos en niveles de 1,95 y seguimos pensando que sigue habiendo valor. Por tanto, esto contesta a la primera pregunta: sí creemos que puede haber todavía un comportamiento positivo en las últimas semanas del año. En lo que respecta a la economía real, pues bien, todavía es pronto. Ya he dicho que tanto el petróleo como el euro deberían tener una influencia positiva en la economía real, y si a esto le sumamos las medidas expansivas por parte del Banco Central Europeo, que ya ha empezado a tomar, la bajada de tipos, etcétera, etcétera, todos estos anuncios que ya les hemos ido haciendo, y además la posible compra de más activos, tanto privados como en algún momento públicos, desde luego deberíamos tener un comportamiento más positivo de la economía real. Los bancos centrales siguen siendo los protagonistas de los mercados. La Reserva Federal ya ha dejado de inyectar dinero en la economía, pero es verdad que mantiene la política de tipos de interés prácticamente en cero, pero otros bancos centrales, como son el Banco Central de Japón, como es el Banco Central Europeo y como es el Banco de China, han tomado el relevo, y desde luego tenemos políticas monetarias convencionales y no convencionales expansivas durante mucho tiempo. Por tanto, debería ser un soporte. Vamos a ver si el resto de medidas anunciadas por las autoridades, tanto aquí en Europa con el famoso plan Juncker, con la inyección
de unos 300.000 millones de euros en los próximos ejercicios se termina de trasladar a la economía real. Vamos a ver si las políticas anunciadas, políticas de reformas estructurales y políticas de inyección también mediante las infraestructuras, etcétera, anunciadas por el G20, anunciadas por el Fondo Monetario Internacional, etcétera, juegan su papel, pero desde luego a corto plazo sabemos que estamos en una situación aquí en Europa comprometida, vamos a seguir dentro de ese estancamiento, pero somos ligeramente más optimistas de lo que éramos hace escasamente un mes por los factores que hemos comentado. Nada más, muchas gracias, volveremos enseguida. Gracias.